Hola a todas, bienvenidas a nuestro cuarto Money Mornings de Momento by Scandia, la comunidad que te ayuda a construir la mejor versión de tu futuro financiero. Soy Catalina Tobón y hoy seguiremos hablando de dinero, un tema que tiene que dejar de ser tabú. Hablaremos de lo importante sobre la inteligencia financiera, del poder de tener control sobre nuestras finanzas. Y para ayudarnos a nuestra sensibilización en este tema, estamos invitando a mujeres sobresalientes para que nos inspiren y compartan con nosotras todas sus experiencias y recomendaciones para tomar mejores decisiones. Y bueno, hoy vamos a conversar con una persona muy destacable, Ángela Hurtado. Ella es Managing Director, Senior Country Officer de JP Morgan Colombia. Ángela lleva en JP Morgan cerca de 14 años en los cuales ha contribuido en gran medida al establecimiento y expansión de la huella de esta organización en Colombia, tanto con clientes locales como internacionales, a través de la oferta y el soporte de alternativas de inversión y cobertura para sectores institucionales y corporativos. Ángela, pues, tiene un título de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, es mamá de 2 niñas y es una apasionada por la diversidad y la inclusión. 2 temas que están muy acordes con el propósito de Momento, pues somos unos convencidos de que una manera de generar mayor inclusión femenina es creando conciencia en las mujeres sobre el poder de las finanzas y claramente pues empoderándonos para ser cada vez mejores y tener una mejor versión de nosotras mismas. Ángela, bienvenida, es para nosotros un honor tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Hola Catalina, muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias a Scandia, no solamente por la invitación, sino por generar estos espacios. Soy una súper convencida de que estos espacios son unos escenarios necesarios para poder no solamente empoderar a las mujeres en temas financieros, sino en general para generar conciencia sobre la importancia de que todos tenemos una responsabilidad sobre nuestras finanzas no menor. Muchas gracias. Claro que sí, Ángela. Y bueno, pues tú has empezado a tocar ese tema que nos aborda y que nos trasnocha a todas y claramente pues vamos a sacarte mucho jugo pues porque tú eres una experta en finanzas y pues obviamente todo el tema de inversiones, manejo de riesgo financiero y pues muchos aquí pues digamos que no lo son y en ese sentido pues básicamente la idea es sacarte todo el jugo y que nos des unos tipsitos sobre esos temas. Entonces, la primera pregunta, Ángela, para empezar a abordar es, ¿cómo defines en tu vida lo que significa asumir riesgos necesarios desde la visión de una mujer? Pues mira, yo creo que es parte de la esencia de cualquier ser humano. La verdad es que estamos tomando riesgos en las decisiones que tomamos todos los días. Así que es una forma de ir forjando nuestro futuro. Creo que no debemos temerle a los riesgos. La forma como debemos hacer es conocer exactamente el tipo de riesgos que estamos asumiendo, administrarlos para poder sacarle jugo de una forma muy eficiente. De acuerdo, Ángela, y hay riesgos que tú dices, bueno, hay que tomar, pero también hay riesgos que tú dirías, yo no les recomiendo a ninguna mujer tomar esos riesgos. Y, o tómelos todos, no sé, ¿tú qué opinas de esos riesgos que hay que tomar y esos riesgos que tú dices, ¿sabe qué? Mejor no los tome. No, yo creo que no debe haber riesgos que no estemos dispuestos a tomar. Creo que es un tema más de el momento en el que estamos viviendo en nuestra vida, las expectativas que tenemos con la toma de los riesgos y obviamente siempre conocer profundamente por qué estamos tomando el riesgo y obviamente lo que estamos arriesgando. Cada decisión que estamos tomando tiene un potencial beneficio, pero como su nombre lo dice, pues el riesgo de que las cosas no salgan bien y nos equivoquemos. Lo importante es que cuando estemos tomando esas decisiones, lo sepamos, seamos conscientes de que estamos tomando ese riesgo. Así que para mí no existe ningún riesgo que esté limitado a particularmente a ser mujer, sino por el contrario, las invito a todas a que se animen a tomar cualquier riesgo con el que se sientan cómodas. De acuerdo. Y en esa idea de tomar riesgos y pues tomar decisiones, un poco, ¿tú crees en el tema de los mentores financieros y si crees en ellos, pues
pues cuéntanos un poquito a lo largo de tu vida quién ha sido un mentor para ti, si has tenido alguien que te ayude, que te ayude a pensar esas decisiones o esos riesgos que has asumido a lo largo de tu vida. Mira, yo sí creo en los mentores financieros. De hecho, creo que a pesar de que llevo tantos años en finanzas, todavía me cuesta entender cómo una educación financiera no está muchísimo más en el currículum de los colegios. Me aterra ver que hay una cantidad de profesionales espectaculares, doctorados en muchas áreas que no saben cómo manejar sus finanzas. Eso es absolutamente inaudito, porque si hay algo que nos defina nuestro futuro es las decisiones financieras que tomamos todos los días. Así que creo que los mentores financieros son una buena herramienta para garantizar que podemos, los que no tenemos demasiados conocimientos sobre finanzas, aprender a tomar decisiones, aprender a organizarnos, aprender a entender cómo hacer que las finanzas y las decisiones de inversión están más cerca a nosotros. ¿Quién me influyó? La verdad es que creo que pues obviamente, pues empecé muy joven mi carrera profesional, entonces pues obviamente la parte de finanzas siempre ha estado muy metida en mi formación. Yo vengo de una familia grande, así que te diría que ha sido clave el nivel de organización que ha tenido mi familia para poder garantizar que todos pudiéramos estudiar. Yo soy de Tunja, somos 6 hermanos, donde todos tuvimos la posibilidad de estudiar en una universidad privada, así que creo que con 2 papás profesores universitarios, poder haber tenido la capacidad de haber hecho ese estudio universitario para todos, es parte de una organización y un trabajo en equipo de mis papás que garantizaron que hubiéramos podido lograrlo, ¿no? De acuerdo, totalmente, totalmente válido el mensaje. Yo pienso que es un mensaje muy poderoso que es, siempre vale la pena asesorarse, siempre vale la pena saber que dos cabezas, tres cabezas piensan mejor que una y por supuesto un tema pues básico y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y es esa importancia de la educación financiera y desde de la educación financiera en todos los ámbitos, no solamente en la casa, como tú lo has dicho, mediante una organización, mediante el ejemplo, pero también en el ámbito académico y desde chiquitos a los niños claramente pues les deben inculcar esos valores financieros, pues porque así como les inculcan hay que comer bien, hay que tener una salud en la parte física, también les deberían inculcar hay que ser juicioso, hay que tener una salud en la parte financiera y totalmente de acuerdo contigo. Y pues digamos que tú ya nos has contado sobre esos logros y el hecho, pues, digamos, de haber venido de una familia donde a punta de mucho esfuerzo, pues, digamos que se logró educar a un número importante de niños y que todos salieran adelante. Y en el caso tuyo, pues, básicamente has tenido una trayectoria impresionante y un éxito profesional, pues, admirable. Y en ese sentido, tú nos has contado un poco de ese apasionamiento con el tema de la inclusión femenina en los temas profesionales y cómo a lo largo de tu trayectoria, pues ese ha sido un tema bandera desde la visión, pues desde tu visión corporativa, ¿qué significa realmente esa inclusión, digamos, femenina en un ambiente profesional que, pues, como tú, digamos, nos has contado, has estado casi siempre en el ámbito financiero que tiene un sesgo, tal vez, o tradicionalmente ha tenido un sesgo, tal vez un poco más masculino. Entonces, que nos cuentes un poco al respecto de este tema que te apasiona. Claro, sí, pues sí, como tú dices, me apasiona. La verdad es que a mí me da mucha risa cuando hablamos de ciertos sectores que son supuestamente muy masculinos. Y la verdad es que siempre tiendo a decir que todo el mundo responde que su sector es particularmente masculino, excepto cuando probablemente hablamos de unos sectores particulares. Uno siempre tiende a decir es que el sistema financiero o el sector financiero es muy masculino, el de infraestructura, el energético. O sea, hay una cantidad de sectores que claramente tienen un sesgo muchísimo más masculino. Yo creo que en el caso de Colombia, el sector financiero es menos, eh, probablemente da más oportunidades más a las mujeres de lo que pasa en otros países. Sin embargo, creo que parte de mi experiencia profesional
yo nunca fui consciente, y eso te voy a decir que eso me ha pasado con muchas mujeres líderes que conozco, uno no necesariamente es consciente de algunas limitantes particulares que hayan existido durante mi carrera. Creo que yo, pues obviamente he trabajado muy duro, he sido una apasionada, disfruto mucho lo que hago, pero por otro lado, creo que también he contado con unas oportunidades y con algo de suerte. Eh, es algo que yo creo que el sistema financiero da las oportunidades para que en general las mujeres puedan crecer. Creo que acá hay una combinación entre el tipo de roles que muchas veces las mujeres preferimos asumir y el tipo de oportunidades que generan los sectores. Yo creo que es muy importante trabajar en las dos partes, porque muchas veces pasa que dicen, oiga, quiero más mujeres en el, yo he estado, digamos, muy vinculada, pues obviamente mi carrera profesional ha estado muy en los trading floors donde claramente, digamos, la participación masculina es muchísimo más alta y muchas veces cuando uno trata de involucrar a mujeres para que estén en esas áreas, las mismas mujeres muchas veces se limitan y piensan que es un rol que ellos no pueden desarrollar. Entonces creo que hay un tema de percepción de comodidad donde las mujeres sienten que no necesariamente se van a sentir tan cómodos y yo les puedo decir que muchos de esos espacios son de hecho unos espacios ideales para las mujeres. Por el tipo de manejo de emociones que tenemos, muchas veces esos espacios son mucho mejores para las mujeres de lo que nosotros muchas veces percibimos. Por otro lado, creo que Colombia, pues obviamente yo he tenido la posibilidad de trabajar también en empresas locales y puedo decir que el nivel de crecimiento que ha tenido la conciencia empresarial colombiana en los últimos años ha sido increíble. Obviamente yo trabajo en una empresa multinacional donde los temas de diversidad e inclusión están muy metidos en el ADN de la empresa. JP Morgan es una empresa en la que pues yo creo que particularmente he podido aprender también muchos temas de diversidad. Yo empecé a involucrarme en los temas de diversidad e inclusión conscientemente hace alrededor de 7 años y fue a través de unos grupos de trabajo que crea JP Morgan al interior de su organización para garantizar que aquellas minorías puedan tener unos espacios de crecimiento y unos espacios de trabajo particulares. ¿Qué pasó? Pues obviamente a mí en la medida en que me ha encantado siempre garantizar las oportunidades para todas las personas, pues me vinculé mucho con los temas de mujer y me di cuenta del camino tan importante que tenemos que recorrer. Y el camino que tenemos que recorrer no solamente son las empresas, somos las personas que trabajamos en las empresas, somos los hombres, somos las mujeres que debemos garantizar que propiciamos más oportunidades, que somos más conscientes de esos sesgos inconscientes y de esas limitantes que nosotros muchas veces generamos también dentro de las organizaciones. Entonces tiene que ser una combinación de políticas de las empresas, de un trabajo no solamente de los líderes, sino de los empleados y también un cambio cultural. Si tú solamente tienes las políticas, pero no generas un espacio para que la cultura cambie, pasamos en que solamente tenemos una diversidad, pero no tenemos la inclusión. Y alguien me dijo alguna vez que la diferencia entre la diversidad y la inclusión es que la diversidad es que te inviten a una fiesta, la inclusión es que te inviten a bailar en la fiesta, ¿no? Entonces, creo que es realmente generar los espacios para que haya una inclusión real. De acuerdo, totalmente cierto, Ángela. Y en ese sentido, tú has hablado un poco del tema, digamos, de la cultura y todos los días le estamos construyendo un legado para, pues, para las generaciones actuales y las futuras, y pues particularmente tú en tu ámbito laboral con las personas que trabajas. Desde ese punto de vista, y tú lo has hablado y dices, definitivamente yo ahora soy mucho más consciente de ese tema de inclusión de género. Pero cuando hablamos de lo que tú has tratado o lo que has construido y ese legado que quieres, pues digamos, dejar para las personas y pues para las mujeres que te estamos oyendo un poco y que te rodean, pues y un poco tus hijas y tus compañeras de trabajo y pues digamos, todos los individuos que pues tienen que ver contigo. Cuando piensas y dices, bueno, yo he luchado por algo, yo quiero dejar un legado, quiero que definitivamente pues a mí me recuerden porque he luchado por determinado proyecto o he actuado de determinada forma,
poco entonces la pregunta más bien que me he demorado mucho en hacerla es, ¿cuál es el legado que tú estás construyendo y cómo esperas que te recuerden, pues digamos, estas personas en tu ámbito, tanto profesional como personal, sin lugar a dudas? Bueno, yo creo que he sido muy afortunada porque he logrado encontrar un propósito para poder trascender, digamos, con toda la experiencia que he podido tener en los temas de diversidad e inclusión alrededor de JP Morgan, pude, digamos, acompañarme de otras mujeres absolutamente espectaculares. Logramos crear un grupo que se llama Woman in Connection. Es un grupo que ahorita tiene alrededor de 85 mujeres, todas en general en primero o segundo nivel de importancia entre las organizaciones. Y la verdad es que me ha encantado poder encontrar a través de esa organización una canalización increíble de energías, donde hay mucha gente que quiere trabajar porque tengamos unos mejores niveles de inclusión y de diversidad. Eh, la verdad es que cuando tú te pones a pensar, pues la gente siempre dice, claro, yo necesito ser o presidente de algo o líder de algo o tener un rol relevante para poder impactar a otras personas, para poder generar algún tipo de liderazgo. Y nosotros lo que tratamos de decir es, nosotros queremos utilizar ese rol, esa visibilidad que tenemos a través de esos roles, pero para garantizar que estamos empoderando a mujeres y niñas a que sean muchísimo más arriesgadas en todos los temas de su vida. Acá no estamos hablando solamente de finanzas, pero en general, en todas las decisiones que están tomando en su vida, que se sientan más dueñas de las decisiones que están tomando. Entonces, para mí, probablemente se ha convertido en un propósito entre profesional y personal, porque creo que a través de esta iniciativa podemos vincular todos los objetivos que queremos hacer. Hemos podido, digamos, identificar temas como los temas de inclusión financiera y educación financiera, Cata, que te estaba mencionando, que son súper relevantes. De hecho, encontrar y entender indicadores como que a mayor independencia financiera de las mujeres hay una relación directa a una reducción de los índices de violencia. O, por ejemplo, pensar que si estamos trabajando en estos temas de diversidad e inclusión, necesitamos trabajar con los hombres, que los hombres son parte del cambio, que las mujeres no nacimos con un conocimiento de diversidad como tampoco lo hicieron los hombres. Entonces el proceso de educación que requerimos es constante entre los dos, es un trabajo en equipo. Encontrar cosas como entender que nosotras en Bogotá como mujeres en un medio como el que vivimos y somos unas privilegiadas, pues obviamente tenemos una realidad muy distinta a las mujeres campesinas, por ejemplo, en Boyacá, o muchas mujeres en distintos sectores de nuestra sociedad, o ver, por ejemplo, cómo las niñas, el acceso a la educación que están teniendo no solamente en Colombia, sino en muchos de los países, como por ejemplo la pandemia está generando un efecto muchísimo más grave en mujeres y en niñas de lo que está generando en el promedio de la población, como muchas niñas no necesariamente a nivel mundial van a volver a estudiar. Entonces, creo que toda esa conciencia que me está generando el entender la potencia y la fuerza que puede generar una iniciativa como estas, te puedo decir que pues es lo que quisiera poder garantizar que me voy a dedicar los próximos años combinando mi trabajo de JP Morgan con estas iniciativas de diversidad e inclusión. No, espectacular, Ángela. Y siguiendo con esos temas de género que te apasionan y pues todo teniendo en cuenta un poco pues tu experiencia, y tú lo has dicho y pues nos hiciste énfasis, oiga, en Colombia particularmente el sector financiero es un sector pues digamos muy incluyente donde las mujeres tenemos pues digamos todo el espacio para desarrollarnos, pero un poco, pues, en la medida en que ha sido mucho más consciente de esas diferencias de género, hay estudios que dicen que a las mujeres en algunos aspectos son mejores administrando el dinero y haciendo inversiones que los hombres, y pues digamos que los retornos promedio de los portfolio managers, mujeres, pueden llegar a exceder un poquito el retorno promedio de los portfolio managers hombres. Y la pregunta es, ¿tú coincides con esas aseveraciones? Pues que obviamente cogen cierta data y pues claramente son experimentos cuantitativos que pues no necesariamente abarcan toda la población, pero en cierta forma la pregunta es, ¿coincides en que en algunos, pues que las mujeres tienen algunos sesgos
característicos para administrar el dinero y eso pues posiblemente las hace un poco más eficientes. Y si lo consideras, pues qué características, digamos, podrías resaltar que hacen que eventualmente esto sea posible. Mira, Cata, yo creo que trato de no generar como unas, digamos, como unas codificaciones muy específicas entre hombres y mujeres. Creo que evidentemente soy una convencida que hay unos skills o unas cosas muy naturales muchas veces en las mujeres, que no es que los hombres no la puedan tener, pero que muchas veces se dan más fácil en las mujeres que nos pueden ayudar en las decisiones financieras. No sé si obviamente partiendo de cosas tan sencillas como que muchas veces el involucramiento de las mamás en nuestra época, de nuestras mamás, decían es que esta familia logró esto porque la mamá era la organizada, la que organizaba como todos los recursos, más allá de que el papá de pronto era el que producía, la mamá era la que organizaba y tomaba muchas veces las decisiones de poder como establecer qué tipo de recursos, la cantidad de recursos que se iban a destinar a esto. Obviamente, digamos que tienen siempre el concepto de ahorro muy metido. Hay unos estudios que son muy relevantes. Por ejemplo, el estudio que dice que las mujeres que normalmente generan ingresos tienen un impacto muchísimo más alto dentro de sus familias y dentro de sus comunidades. Es decir, acá no necesariamente estamos hablando de los skills que tienen que ver con cuando están tomando decisiones de inversión, que ahorita voy a ir allá, sino cuando las mujeres realmente reciben recursos, el impacto y el apalancamiento que generan en sus familias y en sus comunidades es más alto. ¿Por qué? Pues obviamente acá no necesariamente quiero generar sesgos que puedan, digamos que no necesariamente ser adecuados, pero claramente las mujeres tienen, normalmente cuando reciben sus ingresos, buscan guardarlos para la educación de sus hijos, para las cosas que son efectivamente necesarias en su familia, en un porcentaje muchísimo más alto de lo que lo hacen los hombres. Y también pasa lo mismo con sus impactos en las comunidades. Ahora, cuando vamos a las decisiones de inversión, las mujeres, yo leí un reporte del Financial Times hace un par de años donde decía que las mujeres traders normalmente tomaban decisiones muchísimo más sensatas por una particularidad, y es que las mujeres no se dejan llevar tanto en sus decisiones por el ego. Parece que, digamos que los hombres de pronto les cuesta muchísimo más trabajo, no sé, por ejemplo, estopiarse o, bueno, lo que nosotros llamamos cortar las pérdidas en una posición que de pronto tomaron de forma inadecuada. Las mujeres tenemos menos apasionamiento para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, creo que probablemente puede estar parte de la razón de por qué las mujeres podemos en algunos casos tener unas condiciones que nos ayudan a ser muchísimo más como mente frías en las decisiones que estamos tomando desde el punto de vista de inversión. Algo muy relevante, que es algo que nosotros tenemos que invitar y por eso este espacio me parece absolutamente relevante, Cata, es cómo podamos incentivar a que las mujeres inversionistas crezcan más. Hay dos temas muy relevantes. Uno, las mujeres emprendedoras y por otro, las mujeres inversionistas. Si tú ves, Colombia tiene el número de mujeres emprendedoras más altas que hay en América Latina. Obviamente todavía es una porción muy pequeña. Y cuando tú estás buscando, creo que digamos ustedes además tienen un programa espectacular donde buscan visibilizar emprendimientos de mujeres, pero cuando vamos a hacer los análisis de los emprendimientos, muchas veces se siente que las inversiones que o los emprendimientos que hacen las mujeres es porque son o socialmente mejores o más responsables, pero no necesariamente más rentables financieramente. Y creo que eso es algo en lo que nosotros tenemos que garantizar, que estemos evidenciando y mostrando que las mujeres tienen la misma capacidad de generar emprendimientos financieramente rentables. Y por otro lado, el tema de las mujeres inversionistas. Yo creo que las mujeres en su rol histórico han estado muchísimo más veces, aquellas mujeres que obviamente tienen unos excedentes de recursos, que no necesariamente es la mayoría en el caso colombiano, pues obviamente esas mujeres muchas veces toman decisiones muchísimo más pasivas desde el punto de vista de inversión. Entonces, creo que estamos en un momento en el que también tenemos que generar esa capacitación, esa educación financiera. La educación financiera no solamente son para las mujeres de bajos recursos, que de pronto necesitan entender lo que es una tasa de interés, lo que es un crédito, lo que es un producto financiero. No, la educación financiera va en absolutamente todos los niveles,
porque muchas veces mujeres que tienen unos recursos muy importantes, que tienen la capacidad de tomar decisiones de inversión muchísimo más agresivas, con unos perfiles que tienen de pronto unos recursos de ahorro que pueden tomar unas decisiones, se van por unas decisiones de inversión muy pasivas, no porque no estén dispuestas a asumir riesgos, sino porque muchas veces no tienen el conocimiento para poder hacerlo. Entonces, yo creo que en los próximos años, perdón, pero me emocioné, en los próximos años creo que va a haber un incremento importante de las mujeres que toman decisiones de inversión y eso es una oportunidad pues también de negocio para todos los que administran recursos de terceros. De acuerdo, no, totalmente. Y un poco, tú has tocado el tema de un poco esos sesgos y que de golpe es un tema más de autoconfianza y esa autoconfianza y ese empoderamiento, pues digamos que se aumenta en la medida en que tú te sientes que conoces más y claramente te sientes más cómodo. Y en ese sentido, digamos, en ese orden de ideas, pues hay errores que los seres humanos cometemos y puntualmente, pues digamos, errores que a lo largo pues, de la vida, pues digamos, nos hacen decir, oiga, definitivamente por aquí tenemos que aprender más bien. Entonces, hablando de estos errores, ¿tú cuál, pues, no sé, hay veces como que en casa de herrero asadón de palo y entonces que uno muchas veces trabaja en finanzas, pero pues comete sus errores. Y en ese sentido, pues si tú nos quisieras comentar alguno que hayas cometido y que hayas aprendido y que quisieras como darnos un tip de ojo con esto, yo tal vez, no sé, no empecé a ahorrar muy joven o qué sé yo, algún tipo de vivencia que te gustaría compartir con nosotros para, pues, para aprender precisamente esos errores y decir, oiga, este es el error que definitivamente uno no debería cometer. Bueno, errores, pues claramente creo que muchas decisiones de inversión también equivocadas muchas veces. ¿Qué me ha servido de lección? Creo que desde el punto de vista familiar, y obviamente creo que todas estas decisiones dependen del momento que cada uno esté viviendo en su vida, deben tener una preparación muy rigurosa. No es lo mismo estar uno empezando su vida laboral y tener la posibilidad de ahorrar de pronto un porcentaje más bajo porque necesita o estar comprando cosas, no sé, un carro o una casa. Entonces su capacidad de ahorro en el largo plazo es muchísimo, en ese momento es muchísimo más limitada. Por otro lado, si tú estás ya en un momento de tu carrera en el que tienes la posibilidad de generar un espacio de ahorro mayor, pues obviamente cada decisión va a ser un poquito diferente, ¿no? Para mí hay como dos temas muy relevantes. El primero, a mí, en mi caso, me ha servido mucho tener una visión muy de familia, es decir, mi esposo y yo siempre hemos sido muy activos los dos en las decisiones de inversión que hemos tomado. Tenemos una planificación relevante y probablemente, digamos, acá yo he aprendido también mucho de mi esposo en ese sentido. Eh, Creo que los errores típicos que uno tiende a cometer es el exceso de apalancamiento en algunos momentos, minimizar el costo financiero de una tarjeta de crédito. Eso creo que a muchos nos puede pasar, sobre todo al principio de nuestra carrera, cuando estamos recibiendo los primeros sueldos y pues obviamente queremos comprar de todo y nos parece maravilloso y porque sentimos que si tenemos 1 millón de pesos para pagar, entonces pues podemos apalancarnos y no nos damos cuenta que nos están cobrando 30% de interés. Ese tipo de errores creo que son como los que más llevan a que uno financieramente deje mucha plata en la mesa. Otro error típico que muchas veces nos pasa es que cuando no necesariamente tenemos la suficiente programación del tipo de inversiones y el tipo de riesgo que queremos tomar, podemos tener unos excesos de recursos, unos excesos de ahorros a unas rentabilidades muy bajas, ¿no? Entonces, pues en este momento particular del mundo en el que tenemos unas tasas de interés a nivel global tan bajas, donde el Banco de la República en Colombia particularmente está a unos niveles muy bajos, donde seguramente todos los fondos mutuos o los fondos de corto plazo y muchos de los fondos pues van a tener una rentabilidad muy baja en los próximos años. Creo que es ahí donde uno tiene que empezar a decir cuánto le cuesta a uno tomar decisiones.
quedarse con esos excesos de recursos, sean poquitos o sean muchos, no importa. Uno tiende a pensar que si uno no es rico no puede ahorrar o si uno no es rico no puede tener plata para invertir. No, cada centavo cuenta. Uno tiene que garantizar que desde muy chiquito, desde que uno está empezando en su vida profesional, destina un pedacito a su ahorro, porque el ahorro, más que un tema de recursos, es un hábito. Y en la medida en que uno genere ese hábito, siempre va a buscar generar un espacio y eso es lo que le permite a uno crecer en su capital, ¿no? Entonces, errores hay muchos, pero también hay muchas oportunidades, Cata. Yo creo que lo importante es que si uno tiene el suficiente conocimiento financiero y por eso yo insisto tanto en que la educación financiera es algo tan relevante para la toma de decisiones de cualquier familia, de cualquier persona. Es lo que nos permite evidentemente tomar decisiones, equivocarnos porque de pronto muchas de esas decisiones de inversión son equivocadas y podemos terminar perdiendo plata, pero sabemos que estamos asumiendo el riesgo y pues lo hacemos de forma consciente. De acuerdo. O sea, dos temas muy poderosos que nos has dicho es, bueno, número uno, ojo con esos pasivos y ojo con esas tasas de interés tan altas que muchas veces literalmente empezamos y nos pambelizamos y nos gusta comprar y demás, pero pues ojo con esas tasas de interés que realmente pues en el corto y mediano plazo pues termina siendo plata de verdad. Y otro tema súper importante que tú nos has tocado es el tema, sin lugar a dudas, de la compresión de retornos y la importancia de saber que yo no puedo estar rentando por debajo de la inflación y si tengo una plata, pues tengo que ponerla a crecer y ese es un costo de oportunidad importante y yo creo que son mensajes muy poderosos pues que hay que tener y sin lugar a dudas que son importantes pues para que los recordemos y los tengamos sobre la mesa. Y bueno, ya hablemos de la vida Cata, es que personal. perdóname que te interrumpa y es que yo he escuchado muchas veces que las personas dicen o piensan, si yo me gano 1.000.000 de pesos y la cuota de la tarjeta de crédito es 200.000 pesos, pues no me importa, desde que tenga plata para la cuota de la tarjeta de crédito voy a poder seguir gastando, pero no se están dando cuenta del costo financiero y de la limitante que están generando de tomar decisiones muchísimo más eficientes. Perdóname, solo quería complementar ese punto. No, totalmente de acuerdo. Yo pienso que es un tema clave y yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita en la universidad y me dieron la primera tarjeta de crédito y yo dije, soy rica. Y yo nunca pensé, cuando ya me empecé a dar cuenta que era la tasa de usura y empecé a entender que la tasa de usura, dije, me están robando, literal. Y ahí aprendí mi lección porque claramente, pues, como yo creo que a muchas personas nos pasa, pues finalmente cuando uno empieza, comete ese tipo de errores y piensa que el cupo es o sea, hasta donde esté el cupo, uno puede gastar. Y claramente es Sí, un mensaje muy que poderoso. uno es el que está haciendo decisiones súper poderosas porque se está gastando plata que no tiene. De acuerdo, totalmente cierto. Y uno lo ve también ya en personas mayores que finalmente tampoco tienen esa conciencia y pues se vuelve un círculo sin lugar a dudas pues vicioso. Y por eso es muy importante y tú has hablado de ese tema de la conciencia financiera y de la educación desde cuando uno es chiquito y por qué en los colegios no hay y te lo has planteado y pues como una premisa importante pues, que debería implementarse en la educación a escala pues, local y a escala global en caso de que no haya ese tipo de educación. Tú nos has hablado pues, de que tienes dos hijas y en ese sentido, pues si bien no es tan claro que en los colegios haya una educación financiera así muy explícita, por lo menos yo no he visto en el pensum de mis hijos, pero en la parte pues que uno puede dejarle legado en la casa, eh, si nos quisieras contar qué cosas haces, pues, para que cuando ellas estén grandes sean unas mujeres empoderadas y, por supuesto, alcancen sus metas, tanto financieras como sus metas personales. Un poco, si nos quisieras contar si pues tú que estás muy en ese tema del empoderamiento femenino, pues, ¿cómo tratas de aplicarlo de una forma práctica y sencilla, pues, con tu vida familiar y con tus niñas? No, pues, o sea, esto es una conversación súper constante en nuestra familia. Yo creo que, digamos, más allá del tema financiero, porque, bueno, hay una de mis chiquitas tiene, digamos, plata ahorrada y se cree millonaria, nos va a pagar todas las cuentas con lo que ha logrado ahorrar de primera comunión y Navidad. Pero creo que digamos que la discusión siempre ha estado muchísimo, o la conversación siempre ha estado muchísimo más enfocada
en no limitarlos. Yo creo que los papás tenemos un rol muy importante también en generar la conciencia. Obviamente creo que a mí también me ha servido el hecho de que soy mamá de niñas, ¿no? Entonces, pues obviamente tengo una conciencia real de que no quiero que ellas en ningún momento se sientan limitadas en sus capacidades o que sientan que una decisión va a depender de si son mujeres o no. Eh, entonces, nosotros creo que en el mismo proceso de crecimiento que he tenido yo y de conocimiento de la diversidad, Cata, porque como digo, yo no necesariamente tenía esta conciencia hace 20 años, pues hemos hecho el proceso de aprendizaje todos en la casa. Desde mi esposo, las niñas, ahorita todos los cuatro decimos que somos feministas porque hemos hecho una investigación, hemos hecho como una conciencia de lo importante que es generar oportunidades de igualdad para mujeres y para niños. Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Una de mis hijas me dice que además es un tema que ella ya está teniendo con niños y con niñas en el colegio. Entonces, creo que en la medida en que nosotros eduquemos a nuestros hijos, el impacto es muy relevante. Hay un estudio que dice que supuestamente las niñas cuando tienen 9 años empiezan a cambiar mucho sus sesgos de decisiones en los gustos de educación que tienen. Entonces, muchas niñas que son muy buenas y que les gusta, por ejemplo, las matemáticas, alrededor de los 9, 10 años deciden moverse a otros porque sienten, digamos, una presión en la que por sesgos inconscientes, por muchas veces errores que cometemos los papás, los colegios, tratamos de encasillarlas en ciertos roles y abandonan ciertas pasiones. Entonces, en la medida en que nosotros como papás también podamos ejercer la labor de educación y decirles, mire, no es que yo me la sepa todo, sino estamos en este proceso de crecimiento, tú no necesariamente puedes, digamos, tienes que tomar una decisión por unos matices o por unos sesgos sociales, sino que simplemente puedes decidir lo que quieras. Creo que pues obviamente sirve mucho y creo que probablemente sirve más que yo me siente con mis amigas a hablar de estos temas, porque claramente el nivel de ampliación o de apalancamiento que puede tener lo que un niño o una niña aprenda y tome como conciencia tan pequeñas, creo que tiene un impacto muy diferente a cuando lo hacemos ya de viejos, ¿no? Entonces, es una discusión constante, es un proceso de aprendizaje de todos, donde nos ha servido mucho para crecer como familia y obviamente darnos cuenta que tenemos mucho para trabajar, no solamente nosotros, sino para trabajar, para ayudar a otras familias y a otras partes de la sociedad a generar esa conciencia. Yo creo que cuando uno empieza a trabajar en temas de diversidad, no se queda solamente en un tema específico, es decir, si tú estás hablando de diversidad, es difícil que tú seas diverso para ciertas cosas y para otras no. Entonces te genera además una conciencia, por ejemplo, de buscar también temas de diversidad social, donde en nuestro país la diferencia social es tan grande que a ti te cuesta, digamos, trabajo suponer que estás tratando de generar unos espacios de diversidad para las mujeres y no necesariamente también tienes una conciencia para tener unos espacios de trabajo en el que logres generar o unos trabajos en los que busques cerrar las brechas sociales. Entonces creo que el tema de diversidad se mete mucho en las decisiones, en cómo las empresas también tenemos que ser muchísimo más conscientes, tenemos que trabajar, pensar mucho más en no solamente en la rentabilidad de nuestros accionistas, sino en cómo están nuestros empleados, cómo están las familias de nuestros empleados, cómo están nuestros clientes. Entonces, eso lo que va generando son como unos espacios de crecimiento y conciencia positiva que son súper relevantes. Bueno, creo que respondí una cantidad de cosas y no dije nada, pero es un proceso. Pienso que o sea, has hablado de los círculos virtuosos, que uno tiene que educar por el ejemplo, y el ejemplo es que tú, digamos, hables del empoderamiento, seas una mujer empoderada, empoderes a tus hijas y que seas consistente pues, con lo que, digamos, con lo que piensas y con lo que haces. Entonces, que ese círculo virtuoso de diversidad lo mantengas en tu casa, en tu oficina, con tus amigas. Y yo pienso que eso es muy clave y muy poderoso. Es Cata, creerse y sabes uno. que te quiero complementar ahí un pedazo, y es
el tema de la oficina no es menor, es decir, yo llevo, pues, más allá de que llevo 14 años en JP Morgan, llevo más de 20 años trabajando en mesas de dinero. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, viendo al equipo que tengo hoy en día, es un equipo desde el punto de vista de conciencia y cultura en los temas de diversidad increíblemente diferente de lo que podían haber sido los equipos hace 20 años. Es decir, el cambio cultural sí se puede generar. Así que también es una oportunidad de que en nuestras oficinas y en nuestros trabajos generemos esta conciencia. No tiene que ser un tema ni agresivo ni de exclusión de aquello, sino de un proceso de aprendizaje entre todos que de verdad se siente con el paso del tiempo, que genera unos impactos súper importantes en la vida de todas las personas. Totalmente de acuerdo. Y siguiendo con ese tema de la familia, pues tú has contado un poco pues de ese trabajo en equipo que haces con tu marido, con tu esposo, y un poco pues de que vienes de una familia pues numerosa. Y tal vez en ese sentido, para ti, ¿ha habido alguna persona en la familia que sea como ese mentor en cierta forma, que tú digas, oiga, por ahí es que yo quiero ser, o que te ha inspirado para, pues, para manejar tus finanzas en el ámbito familiar? Puede ser tu esposo, tu mamá, no sé, si quisieras compartirnos un poquito de esa experiencia familiar que has tenido con el tema del manejo de las finanzas. Yo creo que claramente, digamos, mi mamá ejerció un rol muy importante. Digamos, mi papá y mi mamá siempre trabajaron muy en equipo para garantizar una cosa particular a todos nosotros, y era educación. Entonces, creo que si hubo algo que los unió como equipo fue eso, trabajar en que todos nosotros pudiéramos tener la educación que queríamos, ¿no? Y por el otro lado, creo que el proceso de aprendizaje que hemos tenido, ahí te diría que con mi esposo, pues es como el que me ha ayudado a mantener muchas veces los pies en la tierra, tomar decisiones muchísimo más sobrias, diría yo, de ser cuidadosos, de ser muy organizados. Yo creo que Javier a mí me ha enseñado lo importante de tener una planeación financiera con el tiempo, porque pues obviamente nosotros estamos en un negocio en el que puedes tener unos años buenos, puedes tener unos años malos, pero en la medida en que puedas garantizar que tienes una planeación financiera, que tienes un portafolio en el que estás tomando decisiones arriesgadas, donde estás sabiendo el costo de no tomar decisiones, cuánto te vale, el hecho de poder, digamos, conocer otras inversiones diferentes, no necesariamente en el ámbito financiero, porque pues, o sea, si tú te pones a pensar, hace 40 años la forma como las familias finalmente ahorraban era comprando, no tenían ni siquiera muchas de ellas pensiones, pero lo que hacían era comprar un apartamento y con eso garantizaban que tenían su pensión. Creo que hoy estamos en un escenario dimensionalmente diferente, donde nuestro ahorro finalmente es lo que nosotros tenemos en las pensiones y algún ahorro adicional que podamos tener. Entonces, las decisiones que tomamos hoy en día desde el punto de vista financiero son muy relevantes, y en eso te diría que Javier a mí me ha ayudado mucho a que podamos ser muchísimo más organizados como familia, y tener como unos proyectos claros, ¿no? Entonces yo pues creo que esos han sido como mis mentores desde el punto de vista financiero. No, pues claro que sí, muy, muy interesante. Y bueno, y pues ya no te hemos sacado tanto jugo en toda la parte, digamos, de tu trayectoria profesional, y pues yo sí quiero aprovecharte y preguntarte un poquito. Tú hablaste de los temas de los egos eh, tal vez masculinos, pero pues también digamos que Femeninos lo también que quisiera tenemos. también, exacto. Lo que quisiera explorar, pero pues, sabemos, y las que no saben, un poco para contextualizar, pues JP Morgan es una de las bancas más importantes del mundo, y un poco, pues tal vez si nos cuentas ese recorrido y sobre todo ese aprendizaje para llegar a esa posición en la que estás, y digamos, esas enseñanzas que tú dices, bueno, yo me la he luchado, he trabajado duro, pero de las cositas que he aprendido y que tal vez quisiera compartir, pues para llegar a esa posición, pues son estas, y para nosotras es clave saber un poco cómo te fueres, cómo te ha ido en esa trayectoria y cuáles son esas enseñanzas básicas que nos quieres compartir. Yo creo que
digamos, lo que a mí más me ha caracterizado en mi carrera profesional es la pasión que le he metido a mi trabajo, ¿no? Desde que, digamos, la primera parte, yo empecé mi carrera en el Ministerio de Hacienda, también trabajé 6 años en el Banco de Bogotá, trabajé en el equipo de riesgos, después pasé al equipo de trading, de tesorería. Y la verdad es que siempre me ha apasionado el tema de los derivados financieros, el tema de las mesas de trading. Y creo que eso, pues cuando lo veo hoy, creo que es un diferenciador siempre. Obviamente tuve la fortuna de, no sé, a veces siento que no sé si tuve la fortuna de caer en un negocio que me genera mucha pasión o si la pasión hizo que al final me enamorara del rol que he podido desarrollar en cada uno de los sitios. Pero, pero creo que esa es como la clave. Tener pasión, eso obviamente tienes que también aprender a domesticarla muchas veces porque pues obviamente parte de mi crecimiento profesional ha sido, pues he tenido muchas oportunidades y he tenido muchos momentos maravillosos, pero pues también he tenido momentos difíciles en los que las ganas muchas veces de querer hacer tantas cosas y encontrarte con que pues no todo va a la velocidad que tú quieres, no todo sale como tú esperas. Entonces aprender a manejar las frustraciones, rodearte de unos equipos súper importantes y de apoyo ha sido súper relevante para mí. Yo creo que parte de mi crecimiento se lo debo a mi equipo de trabajo porque primero pues porque tenemos un nivel de confianza espectacular donde no solamente ellos se preocupan por mi crecimiento, sino porque obviamente también saben que yo me preocupo por el crecimiento de todos. Eh, en la medida en que todos sepamos las cosas, todos podamos tomar, aprender de lo que más podamos, creo que digamos una de las ventajas de trabajar en un sitio como JP Morgan es que tienes la posibilidad de conocer muchos temas de la globalidad que no, no necesariamente lo puedes aprender en todos los sitios, pero creo que para mí es tener un equipo es como la clave del éxito, ¿no? Entonces es una mezcla entre trabajo duro, pasión, que realmente se la metas toda y tener un equipo con el que puedas construir, porque pues suponer que uno llega acá solo pues sería una mentira y creo que en la medida en que tú vayas creciendo pues también le estás generando oportunidades de crecimiento al resto de tu equipo y eso tienen que sentirlo y tienen que también valorarlo. De acuerdo, o sea, tú has hablado de un tema que es como las características, tu esencia. Entonces tú dices, mire, mi esencia es que yo soy una apasionada, una intensa, Esa es la pues me la he palabra. jugado, Si le preguntas a mi equipo, y eso, soy intensa. Yo lo pongo me bonito la he con jugado. apasionada, pero ellos dicen intensa. Y también un tema súper clave, que es rodearse de los mejores, porque hay muchos líderes que les da miedo un poco de trabajar con personas que puedan ser mejores que ellos, que puedan tener unos skills que tal vez o se puedan destacar más. Y yo creo que ese es un tema súper importante porque básicamente cuando tú te rodeas de los mejores y contratas pensando que sean incluso mejores que tú, pues realmente haces un tema muy poderoso. Y yo sí, pues creo que es un mensaje absolutamente clave. Y en ese sentido, siguiendo con los mensajes claves, pues cuando hay personas que están detrás de ti, digamos, en tus equipos y mujeres jóvenes que están empezando, y un poco, ¿qué les dirías? Oiga, claro, sea apasionada, mantenga su esencia, pero esa característica o ese tal vez consejo que tú le darías o a una sobrina o a tu misma hija para llegar a ese nivel pues tan elevado en materia corporativa o en su emprendimiento, digamos, si tú le dieras un consejo concreto, ¿qué le dirías? Dos, primero arriesguense y segundo, traten de estar en las áreas core de las empresas. Es decir, gran parte
de la limitante que hay en la participación de las mujeres en muchos cargos de liderazgo es que muchas se pueden quedar en las áreas de soporte. Lo cual está bien, no quiere decir que no sean tan relevantes como las otras, pero muchas veces cuando se está planeando en la carrera profesional, pues es más fácil que el presidente de una empresa sea alguien que ha trabajado en el core de un negocio a que sea alguien de los equipos de soporte. Entonces, para mí es arriésguese y trate de estar en la esencia de los negocios. Si usted está digamos, en un sitio como un banco, pues obviamente en lo que tiene que ver con las decisiones del banco, o en la parte comercial, o en la parte, en lo que esté generando los ingresos y los recursos de las empresas. Yo creo que eso muchas veces hace la diferencia en la posibilidad de crecer en las compañías, y creo que es una de las cosas que limita muchas veces la mayor diversidad en los cargos gerenciales. Totalmente cierto, totalmente cierto. Yo creo que también ese mensaje es clave, váyase al centro, busque siempre estar en el core del negocio, completamente cierto. Y hay un tema, Ángela, que es el tema salarial. Digamos que normalmente, pues, y todos lo sabemos cuantitativamente, hay un tema, pues, de brecha salarial entre las mujeres y los hombres. Y hay, pues, digamos, análisis que dicen que a las mujeres de golpe nos cuesta un poco todo ese tema de la negociación salarial. Entonces, la pregunta ahí es si tú tienes alguna buena práctica en términos de negociación de salario o en general de las mejoras de las condiciones y un poco también un poco tú nos dices, bueno, esté en el área core y claramente, pues digamos que trabaje fuerte, o sea, sea apasionado con su trabajo, pero a la hora de esa negociación salarial, eh, pues tienes alguna buena práctica, algo que quisieras compartir o que en tu experiencia, digamos, hayas vivido y que vale la pena tener en cuenta a la hora de hacer una negociación salarial. Sí, ahí hay dos cosas, Cata. Primero, bueno, yo soy mejor ahí aconsejando que ejecutando, ¿no? Pero cuando uno mira la brecha salarial entre hombres y mujeres, que en el caso de Colombia está alrededor del 30%, hay un porcentaje que yo pienso que ha ido con el tiempo cerrándose, y es cuando tienes dos personas, un hombre y una mujer, que ejercen el mismo rol y que tienen, digamos, condiciones salariales diferentes. Eso creo que a las empresas ahorita les cuesta mucho más trabajo mantenerlo. Obviamente todavía se mantiene, particularmente en empresas medianas y pequeñas, pero te diría que ahorita esa porción se está cerrando más rápido. Donde realmente está una diferencia es que esa brecha también mide los roles de las mujeres con los salarios de las mujeres y el rol de los hombres con el salario de los hombres. Si tú tienes a los hombres en general muchos más metidos en los temas de negocio, donde ese core de negocios normalmente tiene unos salarios mejor, no necesariamente es que tengas a los mismos ejerciendo el mismo rol con una diferencia de salarios. Lo que tienes es que al hombre está ejerciendo un rol de liderazgo o está más metido en los temas del negocio que la mujer. Entonces, esa brecha salarial es algo que es muy relevante de cerrar. Por eso mi recomendación de tratemos de meternos las mujeres más en los negocios, en las tomas de decisiones, en las tomas de riesgos de las empresas. Ahora, cuando estamos hablando de temas salariales, claramente acá hay un tema que tiene que ir muy metido con la educación. Yo hablo mucho con las mujeres que muchas veces me piden mentorías, y tiene que hablar más, tiene que levantar la mano, tiene que también pedir oportunidades de crecimiento. Hay una estadística que dice que las mujeres no aplicamos a roles hasta que no sintamos que tenemos el 110% de los ask de un rol, mientras que los hombres al 60% ya están levantando la mano y están diciendo que son los campeones para el rol. Entonces, claramente hay un tema de confianza que tú mencionabas, Cata, y es las mujeres tenemos que no necesariamente estar hablando carreta y decir algo que no tenemos, pero sí tenemos que sentirnos muchísimo más confiadas en nuestros skills, y aunque no siempre tengamos el 100% de las capacidades para llenar un rol, pues obviamente si tenemos un proceso de aprendizaje, una apertura de aprendizaje, una actitud hacia afrontar nuevos retos, pues obviamente se nos va a facilitar y vamos a poder generar esos espacios. En el tema salarial, yo creo que uno
tiene que siempre hacer una cosa y es tener un benchmark de cómo podría potencialmente, obviamente eso no siempre es tan fácil, pero en general tratar de mirar cómo está la competencia en el rol que estás haciendo, tratar de analizar como todas las variables que están a tu alrededor y hablar con tu jefe. La relación con tu jefe es súper relevante, donde tú le dices, oiga, es que yo estoy viendo que esto está pasando acá, que esto está pasando acá, usted cómo me ve, involucrarlo más en tu apoyo como una forma de apoyo y decirle, oiga, necesito que me ayude, qué tengo que hacer, qué me hace falta. Las conversaciones que uno tiene con los jefes durante todo el año son súper relevantes porque tú le vas a decir, oiga, señor jefe, si yo quiero tener este rol, si yo quiero tener una promoción, si yo quiero tener mejor salario, ¿qué necesito específicamente? Y en la medida en que tú vayas cumpliendo con esas cosas, pues obviamente tu jefe va a poder cada vez, digamos, pelear muchísimo más y ayudarte en ese proceso de crecimiento. Entonces, creo que la clave es hablar, tener información, conocer cómo está la competencia tanto interna como externa, porque acá no estamos hablando solamente, digamos, de empresas externas, sino muchos de los targets internos con las que te compararías y hablar. Acá nos toca dejar la pasividad un poco al lado, sin ser necesariamente pues el más, digamos, intenso en ese sentido de estar todo el tiempo pidiendo y sintiendo que uno está insatisfecho con las cosas, pero pues claramente tener una discusión abierta y también muchas veces tener paciencia, ¿no? Porque sobre todo en oportunidades de promociones y eso, pues a veces el tiempo que nosotros tenemos en nuestra cabeza no siempre es el que tienen las empresas en las que trabajamos, entonces a veces nos toca tener una porción de paciencia que es importante también administrar. No, de acuerdo. Yo pienso que exacto, ahí el mensaje más contundente sobre todo, y yo sí siento que hay veces nos falta y es decir claramente lo que queremos, hacia dónde tener clara esa meta y comunicarla. Yo quiero esto y me quiero ganar tanto y ayúdeme y puede ser que se demore, pero comunicarlo. Y nosotras somos muy buenas comunicando, pero hay veces en esos temas salariales y en esos pues finalmente termina siendo dinero y uno muchas veces es mucho más cauto. Entonces, yo creo que ese mensaje es totalmente cierto y va en línea con lo que tú nos has dicho a lo largo de toda la charla, que es arriesguese. El peor de los casos le dicen no. En el peor de los No, casos dice espérese. Exacto, pero se arriesgó y pudo haber ganado de forma contundente. Entonces, pues ¿sabes qué nada, pasa? A muchísimas. veces, Cata, sobre todo las mujeres en cargos de liderazgo, a veces pueden tener la sensación de que les están haciendo un favor por haberlas nombrado. Entonces sienten que tienen menos capacidad de pedir y de buscar mejoras de la que tendría un hombre. Y eso es parte del cambio de cultura y el cambio mental que tenemos que generar todos. Sí, de acuerdo. Yo no sé si tú has oído, pero últimamente se habla mucho del síndrome del impostor, que es una característica pues muy de género y el síndrome del impostor es ese, que de golpe la mujer en su rol, digamos, de liderazgo en la escala piramidal corporativa alta, siente que un poco o sea, no se la cree 100%. Hay algo que como del impostor. Entonces ese síndrome pues es algo que claramente pues tenemos que ir sacando y siendo conscientes pues de que si están en ese rol es que realmente han luchado por ese y sin lugar a dudas es un tema pues muy característico y que pues lo hemos visto de forma contundente. Y bueno, y ahora sí, pues ya vamos, se nos va acabando el tiempo, pero ha estado muy interesante la charla y pues hemos aprendido mucho de ti, Ángela. Y tú nos has contado un poco que tú eres bien arriesgada, como que te gusta el riesgo. Y hablando de temas de inversiones y tal vez pues de inversiones personales, nosotros en Scandia construimos como digamos, como un masterclass donde hablamos de lo que denominamos el avatar financiero. Entonces, un poco cómo, dependiendo, claro, de tus objetivos y de tus metas, te comportas financieramente. Entonces, hay personalidades un poco más calculadoras que claramente, pues, digamos, el asumir ciertos riesgos, pues les cuesta. Aparentemente, pues tú no estás dentro de esta categoría.
o dependiendo pues de la meta, porque claramente uno puede tener diferentes comportamientos financieros dependiendo del objetivo que esté buscando. Hay otros momentos de la vida o para otros objetivos que uno es un poco más racional, donde claramente estás dispuesto a asumir ciertos riesgos, pero siempre y cuando tenga una retribución. Y por supuesto está, digamos, esa personalidad que es mucho más arriesgada, por llamarlo así, pero que está, digamos, que está muy orientada al logro y al retorno. Entonces, sin importar el riesgo, pues mi objetivo es rentar tanto y yo lo asumo. Y eso pues se ve no solamente a la hora de invertir, sino a la hora de consumir. Entonces hay personas que solamente consumen si sienten que tienen unos puntos, un descuento, que si la comisión, hay otras personas que no importa, o sea, el carro me parece divino, no me importa y me lo compro porque yo estoy buscando un tema de estatus, pero que lo tiene claro y a la hora de consumir tampoco tiemblan. Entonces, tú, digamos que desde un punto de vista de ese avatar financiero y pues claramente dependiendo de tu momento de la vida y de tu objetivo, ¿cómo te identificas un poquito más? ¿Cómo te sientes o en qué momentos, si te sientes identificada con todas en los diferentes objetivos y en los diferentes momentos? Yo creo que es como encontrar el equilibrio que cada uno necesita, ¿no? En mi caso, digamos, nosotros con Javi tenemos como unos buckets específicos donde primero, pues obviamente tener un nivel de liquidez, es claro, porque pues tú no sabes las vueltas que da la vida, si alguien se queda sin trabajo, si tienes una emergencia, digamos que es importante que tengas una liquidez inmediata a la que puedas acceder. Segundo, tener como un porcentaje de lo que nosotros históricamente hemos llamado pues una mezcla entre renta fija y renta variable, dependiendo, pues obviamente también mucho de tu edad, de tu perfil de riesgos. Creo que ahorita, digamos, tenemos la posibilidad de ver inversiones acá en Colombia, de ver inversiones afuera, tener una composición por monedas, tener una composición entre mercados emergentes y mercados desarrollados, digamos, a través de los vehículos que ustedes mismos ofrecen, pues obviamente hay la posibilidad de tener una exposición. Lo importante es que uno sepa exactamente los buckets y el perfil que uno está teniendo, que evidentemente se acomode con lo que uno está sintiendo. Si uno es una persona nerviosa, donde no necesariamente puede asimilar, no sé, la volatilidad que hemos tenido en este 2020 en el mercado de equities, pues de pronto tener una porción muy grande en equities, pues puede ser un poco difícil emocionalmente, pero si tengo 30 años, pues obviamente yo lo que le diría es, pues métase allá porque es que es su perfil el que tiene que estar completamente metido. Y yo en este momento de la vida creo que es una cosa, probablemente una combinación, Cata, entre querer como impulsar, digamos, como tener un poquito más de conocimiento y aprender a través de la experiencia, es tener un porcentaje en activos de muchísimo más riesgo. Como temas como emprendimiento, como te decía antes, ¿no? Creo que con el nivel de tasas de interés que está, pues cada vez las inversiones se vuelven muchísimo más difíciles de que te generen una rentabilidad muy importante. Entonces creo que con todo este mundo del ecosistema de emprendimiento, pues creo que todos podemos hacer. Acá no estamos hablando de supermontos, es decir, simplemente uno tiene que pensarlo en porcentaje de su patrimonio. Entonces, un porcentaje de patrimonio en tu liquidez, un porcentaje de patrimonio en inversiones un poco más seguros, un porcentaje de tus inversiones en activos más arriesgados como ser el equity y tener un porcentaje en cosas que son súper arriesgadas como son el caso de los emprendimientos. Entonces, creo que probablemente en este momento nosotros estamos haciendo como ese paso al mundo de emprendedores donde uno tenga la posibilidad de generar una visibilidad de temas que son mejores y obviamente pues acá también todo lo que tenga que ver con emprendimientos de mujeres es parte importante de las decisiones, pero creo que es relevante uno tener, dependiendo de la edad, ahorita creo que todavía podemos darnos el lujo de tener un nivel de riesgo relativamente alto en nuestros portafolios. De acuerdo, un mensaje súper contundente, Ángela, pues tener claro el objetivo, el propósito para el que yo estoy pues, ahorrando, invirtiendo, asumir riesgo, otra vez un mensaje
absolutamente contundente y ahí pues hablas de una diversificación dependiendo de cada objetivo, cada bucket, pues asumir un determinado riesgo. Y en ese sentido, y tú también Cata, ¿y nos hablaste sabes de un qué? tema. Otra cosa, también cuando uno tome la decisión de gastar, disfrutarlo, ¿no? Porque creo que a veces uno puede sentir que no, que esta decisión de ahorrar y bueno, pues es bueno encontrar el equilibrio entre el ahorro y el disfrute en vida. Alguien increíble, tuvimos una conversación buenísima hace un par de meses y decía, no, es que yo no quiero tener hijos, o sea, en un momento de mi vida no quería tener hijos porque yo no pensaba como papá. Me decía esa persona, no pensaba en trabajar duro para darle a mis hijos lo que yo nunca tuve, sino para darme a mí lo que yo nunca tuve. Después terminó teniendo hijos y lo que sea, pero digamos que me parece un mensaje bonito también de que pues parte del trabajo de uno es disfrutar pues y sentirse bien con los gastos que uno genera, desde que sean responsables esos gastos, ¿no? De acuerdo, totalmente cierto, hay que consentirse y para eso pues digamos que también se hacen esfuerzos y se hacen sacrificios, pero pues a la hora del disfrute pues ese es un tema bien importante, por supuesto. Y tú has hablado de un tema de esa búsqueda del equilibrio, que es un proceso constante en los seres humanos y tú nos has contado un poco pues que eres una mujer llena de energía, que pues digamos que tienes muchas actividades y con tus hijas y tu esposo y demás, pero ¿cuáles son, digamos, esos tips o contarnos un poco qué te da a ti esa fuerza? ¿El cafecito puede ser o ejercicio, meditación o yoga? ¿Qué es lo que aparte de lo laboral te mueve y te apasiona y además te ayuda a tener ese equilibrio entre la vida, qué sé yo, familiar, tu propia disfrute, tu propia salud y tu vida laboral? Un poquito de todo. Pero te diría bueno, después de mi familia y mi trabajo, creo que, digamos, el deporte es un canalizador muy importante de mi energía. Así que me encanta hacer ejercicio, monto bicicleta, corro, nado, hago yoga y desde hace, no sé, 3 años estoy meditando. La verdad es que ha sido una experiencia increíble, se la recomiendo a todo el mundo. Yo sé que a veces luce súper difícil, retador, aburridor, pero 10, 20 minutos al día de meditación, no tiene que ser todos los días, 4 o 5 veces a la semana, genera un cambio increíble en la forma como se organiza uno mentalmente y en cómo logra mantener muchas veces el foco, ¿no? Entonces, pues obviamente todo luce más fácil de lo que realmente es. Muchas veces, pues obviamente me estreso porque no hago ejercicio suficiente o porque no logro hacer ciertas cosas. Entonces, pues siempre toca estar como medio administrando los equilibrios de las cosas que uno quiere hacer, pero te diría que eso es como el balance de las cosas que encontramos en la casa que nos sirven. No, espectacular, exacto, un tema de salud mental, porque realmente la salud mental cada vez es un tema más prioritario y más en durante esta coyuntura, salud física, por supuesto, en toda la parte de ejercicio y por supuesto, pues salud financiera, que es lo que hemos hablado. Y ya pues se nos está acabando el tiempo, Ángela, pero tú nos has dejado unos mensajes pues muy valiosos, contundentes y este año no ha sido fácil para muchas mujeres. Este año, pues con toda la pandemia, pues no solamente los temas de salud, sino los temas financieros, muchas personas que tenían emprendimientos que habían luchado pues, durante toda la vida y simplemente por una cuestión de pues, una crisis sanitaria, esos emprendimientos y esos sueños se fueron al piso. Pues tal vez tal vez ese mensaje de aliento, si nos quisieras compartir ese mensaje para las mujeres, para las que están luchando para sacar esos sueños adelante y pues para construir su futuro financiero, qué les dirías, digamos, que sea un tema contundente, real y que por supuesto, digamos, pueda darle un ánimo para salir adelante y para seguir luchando? Cata, yo creo que soy súper consciente y coincido 200% en el impacto que esto ha tenido para muchos emprendimientos y obviamente para muchos emprendimientos de mujeres. Eh, yo creo que
Afortunadamente también esta pandemia nos ha generado, tanto a nivel institucional como a nivel personal y social, una mayor conciencia. Y creo que todo ese ecosistema de apoyo está generando una cantidad de oportunidades. Entonces, no desfallezcan. Creo que estas son retos muy duros que entre todos tenemos que buscar generar espacios para ayudar a esos emprendedores. Entonces, pues obviamente no todo va a depender de los emprendedores. Es un juego en el que todos también nos tenemos que involucrar. Entonces, por eso necesitamos garantizar que los emprendedores sigan queriéndole apostar a esos emprendimientos, que por otro lado, las personas que tenemos la posibilidad de hacer inversiones veamos a esos emprendimientos como una oportunidad también de inversión, y obviamente también que tengamos un ecosistema que los apoye a través de capacitaciones, a través digamos, de mejores o de, digamos, de recursos desde el punto de vista de tecnificación, enseñanzas en digitalización. Es decir, creo que en este momento, más que en cualquier otro antes, se están generando unos espacios para que los emprendedores puedan recuperarse. Entonces, conozcan cuáles son esos espacios. Digamos, el gobierno también a través de Impulsa está haciendo unos ejercicios súper interesantes. También, por ejemplo, en el caso de mujeres, la vicepresidencia lanzó un fondo de Venture Capital específicamente para emprendimientos de mujeres. Yo siento que muchas veces más que el problema de plata es que no se conectan estos emprendimientos con la capacidad de generar recursos. Entonces creo que en la medida en que nosotros también apoyemos desde nuestras instituciones a generar esos espacios para que se unan estos emprendimientos con los recursos, pues creo que todos vamos a poder generarle unos espacios a los emprendedores para que no desfallezcan y puedan seguir generando espacios de crecimiento para todos. De acuerdo, y como tú lo has dicho, pues hay un muy buen momentum para las mujeres y hay que aprovecharlo. Tenemos un propósito claro, un objetivo, pues sin lugar a dudas eso nos da la energía para seguir luchando. Y Ángela, pues yo quiero agradecerte, nos has llenado de todo tipo de mensajes súper contundentes, súper poderosos y súper útiles. Y pues también agradecer a todas las mujeres presentes en este conversatorio, donde pues hablamos hoy con una súper mujer, una mamá, una deportista, una luchadora, y pues aprendimos muchísimas cosas. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Ángela, por ser pues parte de Momento, y a todas pues las personas que están viendo, las invito a seguir nuestra cuenta en Instagram, @tubomento, y a estar preparadas pues porque seguimos aquí hablando de temas fantásticos con mujeres fantásticas. Entonces, les deseo un resto de día pues muy productivo. No se les olvide, sigan nuestra cuenta @tubomento y esperen nuestro próximo Money Morning, un espacio para hablar de lo que nadie más habla, de dinero. Muchísimas gracias. Cata, muchas gracias a ti y a Escandia por generar estos espacios. Muchas gracias por la conversación y espero que no solamente nos estén escuchando mujeres, sino también hombres y que todos trabajemos por unos mejores espacios de diversidad. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Chao. Chao.